A medida que la humanidad lanza una red cada vez más amplia por el cosmos, vamos encontrando pruebas de miles de mundos que responden a la antigua pregunta: ¿hay alguien ahí fuera? La buena noticia es que hoy sabemos muchísimo más que cualquier generación anterior. Nuestra galaxia está abarrotada de exoplanetas, es decir, planetas que orbitan otras estrellas. Un buen porcentaje de ellos son pequeños mundos rocosos, de un tamaño y probablemente una composición similares a nuestro propio planeta. Te invito a emprender un viaje por el espacio inexplorado en busca de vida. Nuestra travesía comenzará con la búsqueda de planetas parecidos a la Tierra. Después, investigaremos si la vida podría ser posible en algún lugar cercano, dentro del propio sistema solar. Y, al final, trataremos de responder a la pregunta de por qué no vemos señales de civilizaciones alienígenas. Las investigaciones más recientes sobre la actividad solar muestran que el tiempo de la humanidad en la Tierra se acerca poco a poco a su fin. El comportamiento de nuestra estrella ya ha provocado grandes cambios en nuestro planeta varias veces en el pasado. Pero, ¿qué ocurriría si en el futuro esos cambios fueran tan drásticos que nuestra civilización no pudiera adaptarse? Si tuviéramos que abandonar la Tierra ahora mismo, ¿qué posibilidades tendríamos de encontrar un nuevo hogar? ¿Qué nuevos planetas han descubierto los científicos? ¿Y se encuentra entre ellos una nueva Tierra? Vamos a descubrirlo. Música. Para empezar, hablemos de qué es exactamente lo que estamos buscando. Todos los planetas encontrados fuera de nuestro sistema solar se llaman exoplanetas, pero no todos son aptos. Por ejemplo, existen los llamados planetas errantes. Orbitan alrededor del centro de la galaxia sin estar ligados a ninguna estrella. Al carecer de las condiciones que solo una estrella cercana puede proporcionar, estos planetas no son adecuados para la vida humana. Los principales problemas al buscar exoplanetas son la distancia, su tamaño en relación con su sistema estelar y la luz. Por desgracia, a diferencia de las estrellas, muy pocos exoplanetas tienen suficiente luminosidad para que podamos verlos iluminados por la estrella de su sistema. Además, cuando un planeta sí presenta esa luminosidad, puede ser una mala señal. Podría significar que está demasiado cerca de su Sol y, por tanto, que es excesivamente caliente. Cuando buscamos un nuevo hogar, también tenemos que tener en cuenta su ubicación dentro de su sistema estelar. Lo primero y más importante es saber si el planeta se encuentra en la llamada zona habitable, es decir, la distancia a la estrella que permite la existencia de agua en estado líquido. El planeta, además, no puede ser ni demasiado frío ni demasiado caliente. Un buen ejemplo de lo difícil que resulta detectar el tipo de planeta que buscamos es el famoso punto azul pálido. La fotografía de la Tierra tomada por la sonda Voyager desde las afueras del sistema solar. Esa imagen demuestra lo complicado que es localizar algo en el espacio. Por suerte, disponemos de varios métodos para encontrar exoplanetas. El más evidente es la observación directa, que consiste en estudiar el cosmos con telescopios y sondas. Sin embargo, este método tropieza con los problemas de distancia y luminosidad. A día de hoy, solo se han descubierto unos pocos planetas de esta manera. Para que un planeta pueda detectarse así, debe ser grande y brillante. Gracias a esas características, en 2005 se pudo observar directamente el exoplaneta 2M Thorn b, con una masa equivalente a 10 veces la de Júpiter y una temperatura superficial superior a los 1600 kelvins. El otro gran método es el método de tránsito, que es, de hecho, el que ha permitido descubrir la mayoría de los exoplanetas conocidos.
La idea básica consiste en detectar la disminución del brillo de una estrella con el paso del tiempo. ¿Y por qué se atenúa esa luz? Porque, a medida que un planeta orbita su estrella, en cierto momento, el planeta se situaría entre nosotros y la estrella, bloqueando parte de su luz. Un buen ejemplo de esto son los eclipses solares periódicos, que podemos observar desde la Tierra. Sabemos que, cuando los objetos celestes se colocan de cierta manera, podemos ver cómo el Sol queda total o parcialmente oculto por un planeta en tránsito, o por la Luna. De la misma forma, cuando observamos que una estrella brilla menos que antes, lo que estamos viendo es el tránsito de su satélite, un exoplaneta. El planeta más estudiado descubierto fuera de nuestro sistema solar, con este método, es Osiris, tan grande y tan caliente que cuando transita por delante de su estrella, reduce su brillo un 1,7. Es tan extremadamente caliente que recibió el apodo de el planeta evaporado. Incluso se descubrió que su atmósfera contiene vapor de agua. El tercer método más exitoso para encontrar exoplanetas es el método Doppler. Antes del auge del método de tránsito, era la forma principal de descubrimiento. Básicamente, este procedimiento utiliza un espectrómetro para observar los cambios en la luz de una estrella. Cuando un objeto relativamente grande orbita alrededor de ella, su movimiento provoca desplazamientos en el espectro luminoso de la estrella. Uno de los planetas más fascinantes hallados mediante este sistema es Kepler 11c, que resultó tener una atmósfera parecida a la terrestre, compuesta de helio e hidrógeno. Hoy en día conocemos unos 200 exoplanetas, aunque solo una pequeña parte de ellos pueden considerarse candidatos a convertirse en una Tierra 2.0, y hay buenas razones para ello. La primera es la clasificación de los exoplanetas. Veamos más de cerca los distintos tipos. Empezaremos por el más grande y diverso, los gigantes gaseosos. Hasta ahora hemos descubierto más de 500, y todos son descomunalmente grandes. Sin embargo, hay algo que los diferencia de nuestro gigante gaseoso, Júpiter. Son muy calientes. Normalmente, los gigantes gaseosos tienen un núcleo sólido rodeado de gases como helio o hidrógeno. En Júpiter, estos gases son fríos, pero en los planetas antes mencionados son tan calientes que, en algunos casos, alcanzan temperaturas de combustión superiores a las de nuestro propio Sol. Es evidente que estos mundos no son adecuados para la habitabilidad. Otro tipo de exoplanetas, tan abundantes como los gigantes gaseosos, son los exoplanetas neptunianos. Actualmente conocemos más de 700. Estos planetas se parecen más a la Tierra en dos aspectos. Tienen un alto contenido en metales y cuentan con una atmósfera. Aunque contienen metales y sus atmósferas incluyen hidrógeno, helio e incluso, en ocasiones, oxígeno. Normalmente están demasiado lejos de su estrella, como Neptuno en nuestro sistema solar, o demasiado cerca, lo que hace que acaben quemándose poco a poco, algo parecido a lo que ocurre en Marte, nuestro planeta rocoso vecino. Entre los exoplanetas neptunianos, hay dos que despiertan especial interés. Gliese 430b, descubierto en 2007, es único porque está compuesto casi por completo de agua. Además, el planeta está rodeado de un tipo de hielo caliente con una temperatura cercana a los 570 grados Fahrenheit, unos 300 C. Su atmósfera está formada principalmente por helio, y al orbitar su estrella, deja tras de sí una enorme estela de hidrógeno. Gliese 3430b, descubierto en 2012, también tiene una atmósfera rica en helio e hidrógeno, y mucho más densa que la atmósfera terrestre.
Es posible que, en algún momento de su existencia, estos planetas lleguen a tener las condiciones atmosféricas necesarias para nosotros, pero no hay garantía de que puedan mantenerlas. Por ejemplo, Gliese 3480 BPCS pierde entre 50, 0 y 100 mil toneladas de helio por segundo. Aún así, los científicos consideran que algunos de estos exoplanetas neptunianos cálidos están en transición y podrían evolucionar hacia un tipo completamente nuevo de planeta. Una supertierra. Suena prometedor, ¿verdad? Pues no te emociones todavía. En este caso, el prefijo super no significa que sea mejor que la Tierra. Simplemente indica que el planeta es varias veces más grande que la Tierra, pero más pequeño que los gigantes de nuestro sistema solar, como Neptuno. Se han descubierto muchos menos planetas de este tipo, alrededor de 900, pero su composición se asemeja mucho más a la de la Tierra, y las condiciones están más próximas a las necesarias para la vida. Algunas supertierras destacadas. La supertierra más cercana es Barnard Star B, situada a solo 6 años luz. Sin embargo, recibe muy poca luz de su estrella. Aproximadamente el 22 de la energía que la Tierra recibe del Sol, según los cálculos de los científicos. Otra interesante es Kepler 22b, un exoplaneta 14 veces más grande que la Tierra. Se teoriza que está completamente cubierto por océanos, lo que podría permitir la existencia de vida, ya que las temperaturas en su superficie oscilan entre 12 y 70 OF, aproximadamente 11 a 21 OC. En julio de 2017 se descubrió otra supertierra, Luyten B, cuya característica más interesante es que la energía que recibe de su estrella es muy similar a la que recibe la Tierra de nuestro Sol, solo un 6 más. Además, es probablemente un planeta rocoso, y considerando su atmósfera, su rango de temperaturas es muy parecido al de nuestro planeta. Más recientemente, a comienzos de octubre de 2022, se descubrió LP 899c. No solo se encuentra en la zona habitable de su estrella, sino que sus temperaturas superficiales son bastante agradables. Actualmente se considera el segundo planeta más prometedor de este tipo para una posible colonización humana. Aunque las supertierras generan cierto optimismo entre los científicos, existe un tipo de exoplaneta aún más interesante y prometedor: los planetas terrestres o rocosos. Hasta ahora se han descubierto solo unos 190. Es muy probable que haya muchos más, pero al ser de un tamaño similar al de la Tierra, son mucho más difíciles de detectar que los gigantes gaseosos o los neptunianos calientes. En nuestro sistema solar, Tierra, Marte, Mercurio y Venus son los 4 planetas terrestres. Fuera del sistema solar, los planetas cuyo tamaño oscila entre la mitad y el doble del tamaño de la Tierra se consideran terrestres. Algunos incluso son más pequeños. Los exoplanetas mayores al doble del tamaño de la Tierra se clasifican como supertierras. Los más cercanos y semejantes a la Tierra, en temperatura y composición, son Ross 128b y Gliese 667c. Ross 128b tiene un rango amplio de temperaturas, entre 76 y 70 BCOF, aproximadamente 60 a 21, principalmente debido a su proximidad a su estrella. Gliese 667c tiene una temperatura media superficial de 80 OFMS, unos 27 OC, pero siempre muestra la misma cara a su estrella. Es posible que ya exista vida primitiva alrededor de su polo cercano a la estrella. Actualmente, ¿qué método utiliza la humanidad para estudiar el espacio en busca de exoplanetas? La herramienta más efectiva hasta ahora es el telescopio espacial Kepler. Aunque su misión estaba prevista solo para 3,5 años y para observar una pequeña zona del cielo, ha logrado monitorizar más de 100.000 sistemas estelares simultáneamente.
Ya conocemos el método que utiliza Kepler para detectar exoplanetas: la búsqueda de planetas mediante el método de tránsito. Recuerda que el principio fundamental de este método consiste en observar los cambios periódicos en el brillo de las estrellas. Gracias al trabajo de Kepler, se identificaron más de 400 candidatos a exoplanetas, de los cuales más de 1000 fueron posteriormente confirmados como planetas mediante investigaciones adicionales. Finalmente, la misión del telescopio duró más de 9 años y dejó de funcionar en 2018. Los primeros 5 Júpiters calientes fueron descubiertos gracias al telescopio espacial Kepler. Un poco más tarde, detectó el exoplaneta más pequeño conocido, apenas 1,42 veces el tamaño de la Tierra. Kepler 10b fue el primer planeta confirmado oficialmente compuesto de hierro. Es una pena que su rango de temperatura supere los 700 a 480 F, aproximadamente 480 a 980 OC. Sin embargo, los hallazgos más interesantes son los planetas similares a la Tierra, Kepler 430 Po y Kepler 442b, descubiertos en 2015. Ambos se encuentran en la zona habitable de sus estrellas y se consideran extremadamente prometedores. Kepler 438b, ubicado en la zona habitable de su enana roja, todavía requiere estudios más detallados, ya que las llamaradas de su estrella, decenas de veces más poderosas que las del Sol, podrían causar daños considerables. Vale la pena mencionar que, aunque el telescopio dejó de funcionar en 2018, los datos de sus observaciones siguen siendo recibidos y procesados, por lo que la lista de candidatos a una Tierra 2.0 podría seguir creciendo. Para reemplazar al telescopio Kepler, en 2018 se lanzó el telescopio TESS. A diferencia de su predecesor, TESS se centra principalmente en explorar el espacio cercano, limitando su búsqueda a unos 200 años luz. También cabe destacar que TESS observará un área más de 400 veces mayor que la que cubrió Kepler. Mientras que Kepler miraba más lejos pero en un sector estrecho, TESS explorará primero, y sobre todo, la sección más cercana del espacio, pero con un campo de visión cientos de veces más amplio. Entre los primeros éxitos de TESS se encuentran la cartografía de más del 75% del cielo nocturno visible e identificar más de 2,0 candidatos a exoplanetas, basándose en los datos transmitidos. Más recientemente, en agosto de 2022, TESS descubrió el singular planeta TOI 1452b, un 67 más grande que la Tierra. Según los científicos, el 22% de su superficie está cubierta por agua. Los cálculos sugieren que recibe tanta energía como Venus recibe del Sol, lo que lo convierte en un candidato ideal para estudios futuros. Se espera que TESS descubra más de 20,000 exoplanetas por tránsito, de los cuales entre 500 y 1,000 serán planetas terrestres o supertierras. En cuanto a los últimos dispositivos que continuarán la búsqueda de exoplanetas en el futuro, hay que mencionar el recientemente lanzado telescopio James Webb, que ya ha dado resultados increíbles. En nuestro canal puedes encontrar un vídeo que explica con detalle todos los aspectos de su funcionamiento y sus características. Ahora hablemos brevemente de por qué el JRUDBOST es necesario, incluso cuando ya tenemos un sustituto de Kepler en forma de TESS. Tanto el telescopio Kepler como TESS, aunque han sido y siguen siendo herramientas increíblemente potentes para observar el espacio y las estrellas, enfrentan el mismo problema que todos los telescopios fotográficos. Al igual que el telescopio Hubble, tienen limitaciones en su búsqueda, principalmente relacionadas con el espectro de luz que pueden detectar. En cambio, el James Webb tiene ojos capaces de operar
fuera del espectro visible. Puede ver más lejos y con más detalle, adentrándose cada vez más en los misterios del universo, atravesando nubes de gas. Ahora debemos reconocer sus logros en la búsqueda de exoplanetas. El primer logro fue un estudio detallado de 2 exoplanetas, WASP-96 y HEAP 6554b. Las imágenes detalladas de HEAP 6554b revelaron aspectos que hasta entonces eran desconocidos sobre este planeta, descubierto en 2017, su tamaño, su temperatura y la composición aproximada de su atmósfera. En cuanto a WASP-96, el telescopio registró la primera evidencia clara de la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera de un planeta fuera del sistema solar. Observaciones posteriores sorprendieron aún más a los científicos. Se encontraron también trazas de agua, así como evidencias de nubes y neblina en la atmósfera que rodea a un gigante gaseoso caliente orbitando una estrella lejana, similar al Sol. Hoy en día, miles de telescopios terrestres y los ojos de quienes ansían conocer el espacio están escudriñando los rincones más profundos del universo, junto con 2 telescopios espaciales recién lanzados, TESS y James Webb. Aunque la ciencia que estudia los exoplanetas es relativamente joven, ya podemos ver cómo estas herramientas creadas por el ser humano están empujando los límites del espacio visible cada vez más lejos. Quizá nuestro nuevo hogar ya pueda ser visto a través de sus lentes. Por otro lado, Titan está orbitada por el satélite más complejo y misterioso del sistema solar. Pero, ¿qué hace que Titan sea un cuerpo celeste tan único? ¿Por qué ha llamado tanto la atención? La cantidad de características increíbles de este satélite merece su propio documental. Nuestro vídeo de hoy tocará algunos aspectos de Titan: su atmósfera única, líquido presente en la superficie, un paisaje muy parecido al de la Tierra, océanos de agua cálida y lluvias que dejarían sin aliento, y finalmente, una forma de vida que no todos podrían imaginar. Estos misterios nos impulsaron a investigar toda la información disponible sobre Titan e intentar reunirla en un solo vídeo. Este satélite, que se asemeja a la joven Tierra fría del pasado desde un punto de vista científico, nos invita a sumergirnos en su misteriosa naturaleza. Entre las 63 lunas conocidas de Saturno, Titan destaca inmediatamente como la más grande, y es realmente gigantesca. Su diámetro es de 200 millas, más grande que Mercurio, y solo ligeramente más pequeña que Marte. Aunque su tamaño permite que cualquier astrónomo aficionado pueda estudiar Titan, incluso sin un telescopio profesional, hasta hace poco seguía siendo un gran misterio. Esta luna fue descubierta en 1655 por el astrónomo Christian Huygens, quien observó un objeto moviéndose junto a Saturno. Había sido avistada anteriormente, pero se había asumido que era una estrella. Titan fue visitada por primera vez por la sonda Pioneer 11 y posteriormente revisitada por Voyager 1 y 2. Sin embargo, estas primeras imágenes decían muy poco sobre el satélite, aunque ya mostraban algo inusual. La neblina que ocultaba Titan a los ojos de los científicos resultó estar estructurada en capas, siendo la capa superior principalmente de hidrógeno y nitrógeno. Los intentos posteriores de estudiar Titan usando el telescopio Hubble no fueron exitosos. La investigación se reactivó gracias al renombrado astrofísico y promotor de la ciencia planetaria, Carl Sagan. Él fue quien sugirió que, si la temperatura en la superficie de Titan es de 290 Ophobite, unos 179 OC, el metano, que se vuelve líquido a esa temperatura, podría estar distribuido por toda la superficie. Esto significaría que Titan es el lugar ideal para ver un océano de metano. Cualquiera que use una cocina de gas
está familiarizado con el metano, el gas que solemos utilizar para cocinar. Ahora, imagina un lugar donde este gas se convierte en líquido, donde cae del cielo en forma de lluvia, forma ríos de metano, y estos ríos desembocan en gigantescos lagos de metano. En 1997 se envió la sonda Cassini a Saturno con la misión de estudiar el planeta y sus satélites. Aunque Titan no era el objetivo principal del viaje, la sonda incluía un módulo especial de aterrizaje, Huygens, que fue lanzado hacia Titan en 2004. Casi la mitad de los datos registrados durante su aterrizaje se perdieron, pero aún así tenemos la oportunidad de experimentar aquel descenso hasta la superficie de Titan. El descenso duró unas 2 horas y media. La atmósfera de Titan resultó ser tan densa que Huygens flotó descendiendo con un paracaídas, se desvió de su trayectoria y giró tan rápido que muchas de las imágenes tomadas durante el proceso quedaron arruinadas. El descenso también reveló la magnitud de su atmósfera, que alcanza más de 300 millas sobre la superficie, una altura récord para todo el sistema solar. La atmósfera de Titan está claramente dividida en varias capas, compuestas por distintas sustancias y muy diversas en cuanto a temperatura. Mientras que en la superficie la temperatura es de 290 o Pomerford, unos 160 OC, a 200 millas de altura es mucho más cálida, aproximadamente 130 OFOPAS, unos 90 OC. En la parte más alta, el cielo de Titan se vuelve azul, al estar compuesto principalmente de nitrógeno e hidrógeno. Pero a unos 250 millas comienza a formarse la neblina naranja mencionada anteriormente, que se mantiene hasta unos 60 millas de altura, despejándose solo al acercarse a la superficie. A unas 30 millas de altura, la superficie del satélite se vuelve visible. Para muchas personas, el paisaje puede parecer bastante familiar, ya que incluye montañas y ríos. Durante el aterrizaje de Huygens, se descubrió que la capa de neblina naranja es bastante opaca y uniforme, de modo que la luz solar nunca llega realmente al suelo. Así es como se vería un día soleado en Titan al mediodía. Aunque la superficie tiene textura, sigue siendo relativamente plana, y las partes más altas del terreno apenas se elevan 0,6 millas, unos 1 kilómetro. Mira esta primera imagen tomada por Huygens al aterrizar. Es probable que la sonda se posara sobre un lecho seco de un río de metano, dejando tras de sí algunas rocas lisas de hielo que parecen guijarros. Estas habrían sido preservadas desde el tiempo en que el río todavía estaba lleno de metano líquido. Esto resulta bastante extraño. No había rastros de líquido. ¿Dónde habían desaparecido los supuestos ríos de metano? Tras procesar las imágenes del aterrizaje, algunas se combinaron en este collage. Aquí se puede ver un sistema fluvial con múltiples afluentes, no muy distinto a algunos lugares de la Tierra. Esto dio lugar a varias teorías sobre dónde podría haber desaparecido el líquido. La primera teoría es bastante terrestre. Titan experimenta cambios climáticos cíclicos. Estos ríos se llenan de lluvia de metano y posteriormente se secan de nuevo. La segunda teoría planteada por los científicos es que estos ríos de metano extraían el líquido de manantiales subterráneos, que por alguna razón dejaron de funcionar. A continuación, la sonda Cassini recopiló más datos a lo largo de 127 sobrevuelos y durante la órbita de Titan. Para empezar, gracias a esta foto de la atmósfera tomada por Cassini, pudimos comenzar a descifrar por qué la atmósfera de Titan es tan opaca. Resulta que está formada por múltiples capas. La primera capa es básicamente la mayor fábrica de compuestos orgánicos complejos del sistema solar. A más de 300 millas de altura, el metano, el nitrógeno y el hidrógeno
están expuestos a la luz solar y se transforman en elementos más complejos, que luego descienden hacia la superficie, creando una nueva capa. La segunda capa, situada entre 200 y 250 millas de altura, está formada por la neblina tolínica. Un ejemplo de tolín en la Tierra es el hollín producido por un proceso de combustión. La tercera capa comienza alrededor de las 200 millas y consiste en etano, un gas inerte. Aquí, los científicos notaron un efecto anti-invernadero único. En la Tierra, los gases de la atmósfera retienen el calor y calientan la superficie, provocando el efecto invernadero. En Titan, la neblina tolínica y el etano generan el efecto opuesto, formando un escudo que mantiene el calor del Sol a 250 millas de altura y las frías temperaturas de 290 o cerca de la superficie. A unas 60 millas de altura, Titan incluso tiene algunas nubes, aunque muy pocas. Aunque el clima en Titan cambia mucho más rápido que en la Tierra, muy recientemente se registró una verdadera tormenta tropical de metano alrededor del ecuador de la Luna. Mira cómo se veía desde Cassini. Gracias a su forma inusual, la tormenta recibió el apodo de la Flecha y se extendió por un área de 200.000 millas cuadradas. La lluvia de metano que caía del cielo durante la tormenta era muy peculiar en comparación con las lluvias de la Tierra. Imagina gotas del tamaño de un par de manzanas descendiendo tan lentamente que podrías esquivarlas fácilmente. Huygens y Cassini pudieron confirmar la composición de la atmósfera. Al igual que en la Tierra, la atmósfera de Titan es principalmente nitrógeno, aunque también contiene un 3,5 de metano. Pero esa no era la parte más interesante. En la Tierra y en muchos otros planetas, los procesos químicos ocurren cerca de la superficie. En Titan, en cambio, su reactor químico se encuentra a 300 millas de altura, lo que provoca que enormes cantidades de compuestos orgánicos desciendan a la superficie. Hace más de 500 millones de años, la Tierra era exactamente igual, salvo que estaba más cálida debido a su proximidad al Sol. Tanto entonces como ahora, las sustancias orgánicas que caían del cielo no terminaban en la superficie de hollín de metano ni en metano líquido, sino que se depositaban en los océanos llenos de agua. Tras estudiar la composición de la atmósfera y sus capas, los científicos se toparon con otro misterio. Se ha calculado que el metano presente actualmente en la atmósfera debería haber desaparecido 10 millones de años después de formarse, y sin embargo no desapareció. Algo sigue llenando la atmósfera de metano, manteniendo su nivel durante más de 500 millones de años. Algunos científicos han sugerido que, durante la formación de Titan, había tanto metano que la reserva no se ha agotado hasta hoy. Otros han propuesto que el metano se produce mediante procesos químicos que ocurren en la superficie, e incluso que existen organismos que generan metano como parte de su ciclo vital. Esta fue la primera pista de una posible, aunque primitiva, forma de vida en Titan. El segundo misterio para los científicos fue la cantidad de hidrógeno en la atmósfera. Se supone que debería haber 2 veces y media menos. No estaba claro de dónde procedía tanto, ni por qué se distribuía de manera tan desigual. A nivel de superficie, hay menos hidrógeno del que debería, mientras que cerca de la parte superior, hay el doble de lo esperado. Esto llevó a los científicos a pensar en procesos biológicos que podrían estar utilizando el hidrógeno que desciende hacia la superficie, generando esa escasez. Dejando estas preguntas sin respuesta, volvamos nuestra atención a la superficie de la Luna por un momento. Primero, observa esta foto tomada con la cámara VIMS. Es una aproximación de cómo se vería la superficie. Esta es una simulación de cómo se vería a ojo humano.
Se parece mucho a la Tierra, ¿verdad? Las siguientes imágenes hacen que ese parecido sea aún más evidente. Este mapa topográfico, capturado mediante radar, genera nuevamente una sensación de déjà vu al compararlo con la Tierra. Cabe destacar que hay muy pocos cráteres producidos por impactos de meteoritos en Titán. El más grande, el cráter Minerva, tiene un diámetro de 500 millas. La ausencia de cráteres se explica por la atmósfera extremadamente densa, donde cualquier objeto pequeño simplemente se quema. Sin embargo, incluso en estas circunstancias, los cráteres son muy pocos, lo que plantea un problema para los científicos que estudian la superficie, ya que reduce significativamente las posibilidades de determinar la edad del relieve. Como resultado, los científicos no pueden afirmar con certeza cuán geológicamente activa es Titán, ni si posee un sistema de placas tectónicas como la Tierra. De hecho, su superficie es sospechosamente lisa. Veamos Titán sin la atmósfera para centrarnos en nuestro siguiente punto de interés. Inicialmente, las áreas oscuras que se observan despertaron gran interés en los círculos científicos. Los científicos teorizaron que ahí se encontraban los océanos de metano. Sin embargo, cuando Huygens aterrizó en esa zona exacta, no encontró líquido. Tras un examen más detallado, resultó que estas zonas oscuras son desiertos. Al compararlas con desiertos de la Tierra, quedó claro que son extremadamente similares y se formaron mediante los mismos procesos. Debido al sistema climático de Titán, con sus propias estaciones y patrones de viento, se formó un sistema de dunas compuesto de hollín tolínico y sustancias orgánicas. Sin embargo, en Titán, debido a la baja gravedad, un viento de solo 11 millas por hora es suficiente para iniciar una tormenta de polvo. Aunque la arena en Titán es orgánica, a diferencia de la Tierra, los científicos aún buscan qué la creó. Inicialmente se pensaba que esta arena se formaba a partir de los restos del metano que cae del cielo cuando llueve. Como el metano en estado líquido arrastra el hollín tolínico de la atmósfera hasta la superficie, cuando el metano se evapora, las partículas que quedan forman esta arena. Pero en Titán llueve muy poco, por lo que la teoría más aceptada actualmente es que esta arena simplemente cae de la neblina tolínica directamente sobre la superficie, algo así como la nieve cubriendo el suelo del satélite. Tras estudiar las primeras imágenes que mostraban los lechos de ríos secos, los científicos comenzaron a buscar el líquido. El primer lago de metano, llamado Ontario, fue encontrado en el polo sur de Titán. Es el único lago que queda en esa zona. Sin embargo, se han identificado muchos lagos secos en sus alrededores. Los científicos todavía discuten qué podría haber en el fondo de estos lagos y de qué están formadas sus orillas. En el Polo Norte, en cambio, pronto se descubrieron mares enteros con ríos que desembocan en ellos. Aunque el Kraken Mare y el Ligia Mare son objetos únicos por derecho propio dentro del sistema solar, ya que este es el único lugar, aparte de la Tierra, donde se ha encontrado líquido en la superficie. El misterio principal sigue siendo si este satélite puede sustentar vida. Hay dos enfoques para considerar. Basándonos en las condiciones a las que estamos acostumbrados en la Tierra, debemos prestar atención al siguiente hecho. Se han descubierto criovolcanes en la superficie de Titán, donde agua líquida emerge de las grietas. Esto significa que bajo la superficie helada de Titán hay un océano de agua cálida, que no entra en contacto con el núcleo del satélite y queda atrapado entre dos capas de hielo, por encima y por debajo. Gracias a la atracción de Saturno, es evidente que en este océano ocurren mareas, que no solo calientan el agua, sino que también fracturan la capa superior de hielo. El agua,
mezclada con grandes cantidades de acetona, llega a la superficie y allí se mezcla con la arena orgánica que cae del cielo. Juntas, estas condiciones crean en la superficie de Titan un ambiente similar al que existía en la Tierra hace 500 millones de años. La única diferencia es que Titan está mucho más lejos del Sol y es significativamente más frío. Por eso estos procesos son tan fascinantes para los científicos. Podrían ayudarnos a entender en qué condiciones apareció la vida en la Tierra. Podríamos llamar a la otra teoría vida según Titan. A simple vista, en un entorno tan frío y con una enorme cantidad de hidrocarburos, sin oxígeno ni agua presentes, parece que no podría existir vida, y de hecho la superficie es básicamente un lago de gasolina congelada. Sin embargo, la vida sigue siendo posible incluso en estas condiciones. El científico Chris McKay sugirió que en Titan podría existir bacterias metanógenas, al igual que en la Tierra. Estas bacterias se alimentan de hidrógeno y acetileno y viven en esta sustancia, produciendo metano como resultado de su actividad. Esto explica por qué hay tan poco hidrógeno cerca de la superficie y por qué hay tanto metano en la atmósfera, aunque debería haberse evaporado hace mucho tiempo. Parecería que esta podría ser la respuesta. Y, sin embargo, queda un pequeño problema. El metano y el etano no actúan como el agua en relación con el desarrollo de la vida. El agua es un excelente disolvente, lo que ayuda a los microorganismos a eliminar desechos y disolver sustancias tóxicas. El metano y el etano, en estado líquido o sólido, no son adecuados para interactuar con la membrana celular, la parte de la célula encargada de la filtración y la protección. Pero más recientemente, científicos chinos han logrado sintetizar ozotosomas, que son compuestos orgánicos capaces de formar una membrana protectora para una célula que viva en un entorno así. Es posible que este tipo de membrana pueda formarse en metano y etano en la superficie de Titan. Además, observaciones realizadas con los telescopios ALMA en el desierto de México revelaron que existe una sustancia a partir de la cual se podrían crear los ozotosomas que protegerían una célula viva en Titán y en cantidades suficientes para albergar hasta 1 quintillón de estos organismos en apenas 10 pies cuadrados. Cualquier intento de negar la posibilidad de vida en un entorno de metano quedó descartado con el descubrimiento de un extraño lago de asfalto en la Tierra. Está compuesto casi en su totalidad por asfalto natural, petróleo y muchos compuestos hidrocarbonados complejos. Las muestras tomadas de él mostraron millones de bacterias anaerobias vivas. Es cierto que estas bacterias son increíblemente antiguas, pero sobreviven perfectamente en un ambiente así en la Tierra. Además, estas bacterias se alimentan de hidrocarburos y descomponen el petróleo crudo. Aunque la temperatura en Titan es mucho más baja que en la Tierra y los procesos químicos son lentos, típicos de nuestro planeta, la vida en el satélite es posible e incluso podría ser bastante diversa, no muy distinta de la vida que surgió en la Tierra hace 500 millones de años. Es un tipo de vida que apenas podemos imaginar. Después de todo, podría existir tanto en la superficie como bajo el hielo, en un océano cálido de agua. Todo lo que nosotros y los científicos podemos hacer es esperar el próximo viaje a Titán para acercarnos a desvelar el misterio de cómo nace la vida. Pero incluso ahora, tú, al igual que miles de otros entusiastas, puedes mirar a través de telescopios con interés, estudiando Titan, un espejo frío pero vivo del pasado de la Tierra. Habiendo perdido su estatus planetario, podría parecer que Plutón ya no estaba en la mente de los científicos,
siendo solo un pedazo de roca congelada sin vida en el borde de nuestro sistema. Pero en los últimos 7 años, al igual que las lunas heladas de Júpiter, Plutón ha demostrado que merece atención como objeto de interés. El volcán más único del sistema solar, nieve que arde, un océano de agua, una fuente de calor dentro del planeta, smog cósmico en la atmósfera, montañas de hielo y un glaciar de nitrógeno burbujeante. Esto es solo una fracción de los increíbles descubrimientos en Plutón, porque, según parece, existe la posibilidad de vida en Plutón. Aunque fue descubierto hace relativamente mucho tiempo, en 1930, permaneció siendo un misterio durante mucho tiempo. Incluso entonces, estaba claro que, debido a su ubicación remota y su pequeño tamaño, este planeta requeriría observación directa. Mira la mejor foto de Plutón tomada por el telescopio espacial Hubble en 2006. Era lo mejor que podíamos conseguir. Y aún así, era difícil ver algo concreto en ese conjunto de píxeles. No hace mucho, finalmente ocurrió el encuentro con Plutón. Pero primero, examinemos lo que ya sabíamos de Plutón antes de esta visita. Centrémonos en el hecho de que Plutón tiene 5 satélites. El más cercano y grande, Caronte, en realidad no orbita Plutón. Ambos se mueven juntos. Plutón y Caronte son a veces considerados un planeta doble, ya que orbitan el centro de gravedad que hay entre ellos. Este es el único par de objetos del sistema solar que interactúa de esta manera. Esto es lo que se ve. Al observar más de cerca los movimientos de otra luna, Nix, resulta que las demás lunas de Plutón se mueven de manera bastante caótica, lo cual también es único en el sistema solar. La misión New Horizons, que comenzó en 2006, tenía previsto visitar Plutón y tomar las primeras fotografías detalladas desde su órbita. Parece que Plutón no estaba de humor para recibir visitas, y en el momento más crucial se perdió la conexión con la sonda. Afortunadamente, no hay nada místico aquí. El sistema de la sonda simplemente no pudo procesar la cantidad de comandos recibidos desde la Tierra para maniobrar y fotografiar el planeta, por lo que se apagó y pasó el control al ordenador de reserva. Solo se puede envidiar el entusiasmo y la perseverancia de los científicos. Tras 3 noches sin dormir, intentando reiniciar la sonda, antes de que se acercara a Plutón, fue un éxito. La sonda comenzó a orbitar Plutón, y pronto recibimos estas imágenes. Gracias a estas imágenes, pudimos ver montañas de hielo, algunas de hasta 2,5 millas de altura, y también un gran número de cráteres, lo cual es normal, ya que cualquier objeto en el espacio está sujeto a ser bombardeado por asteroides. ¿Has visto lo más inusual de estas fotos? Esta zona blanca en el centro del planeta llamó inmediatamente la atención de los científicos. Fue apodada el corazón de Plutón, y este corazón tiene un latido real. Se cree que esta zona apareció como resultado de una colisión relativamente reciente, según los estándares espaciales, del planeta, con un objeto de unas 125 millas de diámetro, hace unas pocas decenas de millones de años. Sin embargo, hay algo único en esta marca en la cara de Plutón. Fíjate bien en estas fotos. Como habrás notado, casi toda la superficie alrededor de esta zona está llena de cráteres. Algunos son más grandes que otros, pero todos son bastante antiguos. Y sin embargo, no hay cráteres en el corazón blanco de Plutón. Esto solo puede significar una cosa. Esta zona y su superficie fueron reparadas por actividad geológica, durante la cual el cráter formado por el impacto se llenó con esta sustancia blanca. Plutón, esencialmente, curó su herida rápidamente. Los científicos pudieron usar un espectrómetro para determinar que era nitrógeno, la misma sustancia que forman la nieve y las montañas fotografiadas por la sonda.
Sin embargo, esto plantea la pregunta: ¿cómo es posible que un planeta con una temperatura media en la superficie de 400 F tenga nitrógeno que pueda tomar forma líquida y llenar un cráter como este? Esto alertó a los científicos sobre el hecho de que Plutón tiene un núcleo de alta temperatura, e incluso podría ser que debajo de la superficie helada haya un océano de agua. Tras estudiar detenidamente los patrones en el hielo de nitrógeno, los científicos pudieron discernir algo más. El hielo de nitrógeno en el corazón de Plutón está hirviendo. No exactamente como lo verías en tu hervidor, sino que, a lo largo de miles de años, algo bajo la superficie hace que el hielo burbujee y se agriete. Estudiar estos patrones dejó claro que fueron causados por un proceso conocido como convección. Se puede observar este proceso al mirar cómo se forman las nubes en la atmósfera terrestre. Procesos similares también ocurren en la superficie del Sol. Como una huella digital, la convección marca el movimiento del calor dentro de distintas sustancias. Y el hielo burbujeante en Plutón es otra prueba de que el calor brota desde debajo de su superficie. El siguiente misterio que los científicos tenían que resolver era esta zona. Se parece sorprendentemente a un volcán terrestre, y la textura del área circundante recuerda a los efectos posteriores de la actividad volcánica. Pero, ¿cómo podrían formarse volcanes en Plutón? Al examinar más de cerca estas imágenes, se descubrió que las sustancias que erupcionaban de este volcán eran agua. Pero con una temperatura en la superficie tan baja, ¿cómo podía fluir el agua? La respuesta resultó ser bastante simple. Conocer un poco de química de instituto fue suficiente para que los científicos resolvieran este misterio. Si mezclas agua con amoníaco, su punto de congelación disminuye significativamente. Observa. A las temperaturas cercanas a la superficie de Plutón, el agua mezclada con amoníaco se convierte en una pasta espesa y puede fluir de manera similar a la lava. Es evidente que las temperaturas bajo la superficie del planeta son significativamente más altas de lo que los científicos podían imaginar. Pero, ¿de dónde podría provenir este calor? Estamos acostumbrados a pensar que nuestro planeta se calienta gracias al Sol, y que esta temperatura, junto con la radiación solar, es la razón por la que nuestro planeta retiene gran cantidad de calor. Pero ese no es el caso. Nuestro planeta, al igual que cualquier otro planeta geológicamente activo del universo, contiene una enorme cantidad de calor bajo la superficie. Aunque el Sol calienta nuestro planeta hasta cierto punto, principalmente calienta la superficie. Este calor no penetra demasiado profundo, aunque la radiación solar sí llega al interior del planeta. Es precisamente la presencia de una gran cantidad de elementos radiactivos y pesados en el núcleo lo que causa la actividad geológica y genera el calor interno. Los científicos asumían que Plutón sería diferente. Para empezar, está muy lejos del Sol. Antes de su degradación de estatus, se consideraba el planeta más lejano del sistema solar. Su tamaño y densidad tampoco indicaban la presencia de elementos radiactivos o pesados que pudieran acumular tanto calor. Además, su modesto tamaño debería impedirle retener el calor. Pero Plutón demostró que todos estaban equivocados. Entonces, ¿cómo es posible que Plutón retenga calor? La sustancia que cubre la superficie del planeta resultó ser más que simple hielo y nieve. Parece nieve común, tan fría como la nieve habitual, pero si se expusiera al fuego, ardería. ¿Qué hace que esta nieve sea tan especial? A temperaturas de 375 a 400 F, los cristales de agua atrapan una gran cantidad de moléculas de metano. Como una manta, esta sustancia protege la parte cálida del planeta de la fría superficie y de la influencia del cosmos. Así es como Plutón logra retener el calor.
Alejémonos un momento de la superficie y fijémonos en esta imagen. La neblina azul que ves es la atmósfera de Plutón, llena de nitrógeno. Cierto, su atmósfera no es exactamente apta para la vida, ya que está compuesta principalmente de nitrógeno. Es bastante delgada, no retiene el calor, y no podríamos respirar allí. Estudiando la atmósfera, que se extiende hasta 125 millas sobre la superficie, los científicos notaron que tiene una estructura precisa y está llena de algo que parece humo. Esta neblina generó intensos debates, pero investigaciones posteriores determinaron que se trata de smog. Pero, ¿por qué habría smog en Plutón? Resulta que hay algo más en la atmósfera, además del nitrógeno, monóxido de carbono y metano. Estamos acostumbrados a que en nuestro planeta el smog aparezca relacionado con algún tipo de proceso de combustión. Parte de él se produce como resultado de la actividad humana, pero Plutón no tiene coches ni formas de vida que respiren. ¿O sí? Continuando con su investigación, los científicos intentaron recrear la composición de la atmósfera de Plutón aquí en la Tierra para entender qué causaba el smog. Al comparar las causas del smog en la Tierra con las condiciones en Plutón, los científicos llegaron rápidamente a la conclusión de que el smog se genera por la forma en que los rayos del Sol afectan a los gases de la atmósfera. Los rayos solares hacen que las moléculas de gas se descompongan, transformándolas en hollín, que posteriormente se convierte en la neblina de smog. A medida que se dispersa por la atmósfera, bajo la influencia de la gravedad, este hollín cae sobre la superficie, convirtiéndose en lluvia y dando al planeta su característico tono marrón rojizo. Cuanto más tiempo está expuesta la superficie a la luz solar, más roja aparece. Pero el descubrimiento más asombroso fue la naturaleza de ese hollín. Volvamos brevemente a la Tierra y retrocedamos 400 millones de años. En aquel entonces, nuestro planeta era un mundo de agua, con lluvias y tormentas interminables sobre la superficie. La composición de su atmósfera en ese momento era similar a la de Plutón actual. En aquel momento, la luz del Sol desencadenaba los mismos procesos que hoy provoca en Plutón. En la atmósfera de la Tierra primitiva, las moléculas de gas se descomponían y se transformaban en elementos más complejos, lo que hoy conocemos como la base orgánica de la vida, nucleobases. Estas partículas serían las que formarían las primeras cadenas de ácidos nucleicos y posteriormente el ADN y las células vivas, la base de la vida. Y ahora, estos elementos están cayendo desde la atmósfera de Plutón sobre su superficie en forma de lluvia. Además, parte de estos elementos se infiltra en las grietas y en el proceso de criovolcanismo llega bajo la superficie, al lugar que, como ya sabemos, tiene abundante calor. ¿Significa eso que es suficiente para que surja alguna forma de vida, aunque sea primitiva, bajo la superficie de Plutón? Es muy posible, porque la capa de hielo oculta un océano. Al estudiar las grietas y cráteres en la superficie de Plutón, quedó claro que la materia orgánica no solo penetra bajo el hielo, sino que también asciende hasta la superficie. Fíjate en esta foto. Las vetas rojas que se extienden desde los lugares donde el agua mezclada con amoníaco erupcionó a la superficie, nos indican que ya se ha formado bastante materia orgánica bajo la superficie. No se considera todavía que la vida en Plutón sea una certeza, pero ya podemos ver que este planeta no solo es geológicamente activo y vivo, sino que tiene suficiente calor y es capaz de retenerlo. Bajo la influencia del Sol, se forma en su atmósfera una cantidad suficiente de base orgánica para la vida. Evidentemente, hay áreas bajo la superficie lo suficientemente cálidas
como para contener agua en estado líquido. El agua mezclada con amoníaco que emerge desde las profundidades del planeta a través de los volcanes que hemos visto antes sugiere que esas zonas subterráneas son bastante amplias. Todo esto hace que los científicos examinen cada nueva imagen de Plutón con gran interés, y tras estudiar también las lunas heladas de Júpiter. Fue Plutón el que se convirtió en el nuevo foco de interés en la búsqueda de vida extraterrestre. Con suficiente potencial para que la vida se formara, Plutón logró demostrar que, incluso habiendo perdido su estatus de planeta y siendo degradado a planeta enano, sigue estando muy vivo. La posibilidad de colonizar otros planetas ha sido un tema que ha rondado la mente de las personas durante muchos años. En el futuro, cuando podamos viajar por el espacio, iremos avanzando de un mundo a otro, habitándolos con nueva vida en el camino y transformando estos nuevos planetas para que se parezcan a la Tierra. Imagina cientos o incluso miles de planetas colonizados por humanos. La vida florecería a lo largo de nuestra trayectoria por el espacio, y eventualmente la galaxia se llenaría de hermosas tierras. Pero, ¿cómo podríamos lograr un resultado así? Como en cualquier gran proyecto, hay que empezar por algo pequeño. ¿Te imaginas que en la próxima década la humanidad comience la colonización de nuestro sistema solar? Hoy nos dirigimos a un planeta vecino para descubrir si la vida en Marte es posible. A primera vista, el planeta rojo, situado a apenas 7 meses de la Tierra, parece completamente inhóspito. En Marte, no hay ríos, ni aire fresco, ni comida. La fuerza de gravedad en la superficie es la mitad que la de la Tierra, lo que afectaría negativamente a la salud humana con el tiempo. La atmósfera contiene muchos gases tóxicos para los humanos, por lo que un suministro de oxígeno sería imprescindible. Una persona no podría moverse por la superficie sin un traje espacial, debido a la baja presión atmosférica y la radiación solar constante. Entonces, ¿cómo podrían sobrevivir los primeros humanos en Marte y los colonos posteriores en condiciones tan duras? Primero, abordemos la cuestión del oxígeno. Los científicos ya han logrado avances significativos en esa dirección. En abril de 2021, el rover Perseverance logró extraer oxígeno de la atmósfera marciana utilizando una herramienta llamada MOXIE, mediante un proceso conocido como electrólisis de óxido sólido. En teoría, MOXIE puede cumplir la misma función que los árboles en la Tierra, y en un futuro cercano, podría escalar esta tecnología para satisfacer las necesidades de una colonia marciana. En cuanto al agua, se espera que la nave que lleve a los primeros colonos esté equipada con un sistema eficiente de reciclaje de agua, similar al de la Estación Espacial Internacional. Esto proporciona cierta libertad a los astronautas mientras buscan fuentes potenciales de agua en el planeta. Sabemos que, en las primeras etapas de desarrollo del sistema solar, había agua en Marte. Expediciones anteriores ya habían detectado agua como parte de la composición mineral y del suelo. Actualmente, los volúmenes de agua descubiertos y confirmados en Marte se concentran principalmente en la capa cercana a la superficie del permafrost, con un grosor de decenas o cientos de pies. La mayoría de este hielo se encuentra bajo la superficie, ya que no puede permanecer estable en las condiciones climáticas actuales y se evapora rápidamente al llegar a la superficie. El único lugar lo suficientemente frío para que el hielo se mantenga todo el año son los polos, donde se forman las llamadas cápsulas polares. En estas zonas, el volumen total de hielo se estima en 1,2 millones de millas cúbicas. Para ponerlo en perspectiva, el volumen total de lagos y ríos de agua dulce en la Tierra apenas alcanza las 24. Ni 1 millas cúbicas. Si el hielo llegara a derretirse, podría cubrir toda la superficie de Marte,
con una capa de agua de 35 metros de espesor. En 2018, tras sondear el planeta, la nave Marsis descubrió la presencia de un lago subglacial en Marte, a 1 milla de profundidad bajo el hielo del casquete polar sur, con aproximadamente 16 kilómetros de diámetro. Esto se convirtió en el primer cuerpo permanente de agua conocido en Marte. En 2021, el satélite de la ESA, ExoMars, capaz de penetrar varias decenas de metros en el subsuelo, descubrió grandes depósitos de agua en el llamado Gran Cañón de Marte, Valles Marineris. Actualmente, esta es de lejos la fuente de agua más accesible en Marte, lo que hace de la red de cañones, Valles Marineris, un buen lugar para nuestra primera colonia en el planeta rojo. Los suministros de una nave espacial no durarán para siempre, por lo que la colonia deberá avanzar y cultivar alimentos comestibles. Los científicos son muy optimistas con respecto a este proceso debido a la composición de la corteza superior del planeta. El suelo marciano contiene muchos de los nutrientes necesarios para que las plantas crezcan y sobrevivan, como nitrógeno, potasio y fósforo. Una vez que tengamos un suministro estable de aire, agua y comida, habremos construido una excelente base para levantar una colonia utilizando materiales disponibles. El suelo marciano también puede servir como material de construcción para refugios, necesarios para proteger a los colonos de la radiación solar y de las tormentas de polvo. Por supuesto, la tecnología más conveniente sería la construcción mediante mega impresoras 3D. Esta técnica ya se usa en la Tierra y puede ser muy útil en condiciones tan duras y limitadas como las de Marte. Eso sí, todos los suministros y equipos necesarios para crear condiciones de vida favorables para la primera colonia deberán ser transportados inicialmente mediante naves interplanetarias. Pero, ¿cómo llegamos a este planeta? Actualmente se están desarrollando varios proyectos para crear naves adecuadas, y la Starship de SpaceX lidera en términos de progreso. A principios de diciembre de este año, Starship será lanzada en su primer vuelo de prueba orbital. El vehículo de lanzamiento será superpesado, y una característica notable de este cohete es que tanto el cohete como la nave son reutilizables y pueden repostarse en la órbita terrestre. Una vez que la nave llegue a su destino, podrá repostar utilizando los recursos naturales presentes en Marte, como agua y dióxido de carbono, lo cual es muy conveniente. Estos factores reducen significativamente el costo de producción y el costo de transporte de bienes. La colonia también necesitará una fuente de electricidad para existir. Todo, incluso las tareas básicas como la extracción de aire, agua y comida, requerirá electricidad para funcionar. Afortunadamente, Marte tiene enormes reservas de deuterio. El deuterio, también conocido como hidrógeno pesado, sirve como combustible para reacciones termonucleares. Imagina, 0,34 onzas líquidas de combustible de hidrógeno pesado pueden generar la misma energía que 20 toneladas de carbón. Todo lo que necesitamos para desarrollar una colonia son reactores de fusión. Hablando de esos reactores, recientemente los científicos estadounidenses lograron un avance en el campo de la energía termonuclear. Consiguieron obtener energía útil a partir de una reacción termonuclear. Pero la pregunta sigue siendo, ¿podrá esta colonia ser autosuficiente? Llegará un momento en que Marte no necesitará a la Tierra para sostenerse, de manera similar a cómo Estados Unidos se volvió autosuficiente mucho antes de la Guerra de Independencia. ¿Significa esto que la vida en sí misma será autosuficiente? No. Aunque podremos cultivar nuestros propios alimentos en el planeta dentro de invernaderos, ¿qué pasa con los animales salvajes, aves, peces, ríos y océanos? En muchos sentidos,
el terraformado se convierte en una necesidad. Terraformar es, esencialmente, el proceso de crear otra tierra. El consenso general es que terraformar es necesario para la colonización global y que la colonización global es necesaria para terraformar. Estos conceptos van de la mano. Vamos a desglosar el proceso de terraformación en etapas que podrían acercar la vida en Marte a la vida terrestre. Etapa 0. Como primeros colonos, solo podremos vivir con trajes espaciales y un suministro suficiente de oxígeno. En esta etapa, nos enfrentamos a problemas como bajas temperaturas de hasta 123 193 F, una atmósfera llena de gases tóxicos, presión atmosférica extremadamente baja, menos del 1 de la presión de la Tierra, rayos cósmicos que penetran todo en la superficie de Marte. El problema es que Marte tiene un campo magnético prácticamente nulo, que podría habernos protegido de la radiación. Como referencia, la exposición a radiación en la Tierra es 40 veces menor que en Marte. Siguiente etapa. Intentaremos crear condiciones donde sea posible salir del refugio usando solo una máscara de oxígeno, sin necesidad de traje espacial. Para esto, necesitamos controlar la radiación, la temperatura y la densidad de la atmósfera. Reducir la reflectividad de la superficie marciana permitiría un uso más eficiente de la luz solar para calentar la atmósfera del planeta. Esto se puede lograr de dos formas. 1. Esparciendo polvo oscuro proveniente de las lunas de Marte, Phobos y Deimos, que son de los cuerpos celestes más oscuros del sistema solar. 2. 3. Introduciendo formas de vida microbiana extremófila de color oscuro, como líquenes, algas y bacterias. 4. De esta manera, la superficie absorbería más luz solar, elevando la temperatura de la atmósfera. Si las algas u otra flora arraigaran, también introducirían una pequeña cantidad de oxígeno, aunque no suficiente para que los humanos respiren sin asistencia. En abril de 2012, los científicos informaron que los líquenes sobrevivieron y mostraron resultados notables respecto a su capacidad de adaptación de la actividad fotosintética durante 34 días de simulación bajo condiciones marcianas en el Mars Simulation Lab. Dicho esto, Marte ya es el segundo planeta más oscuro del sistema solar, absorbiendo más del 70% de la luz solar que recibe, por lo que el margen para oscurecerlo aún más es limitado. Otro problema con este método son las tormentas de polvo marcianas, que abarcan todo el planeta durante varias semanas. No solo incrementan la reflectividad, sino que también bloquean la luz solar que llega a la superficie. Cuando el polvo se asienta, se adhiere a todo lo que toca, ocultando cualquier depósito previo sobre la superficie de la acción del Sol. La terraformación de Marte requeriría 3 cambios principales, todos interconectados. 1. Creación de una magnetosfera. 2. 3. Creación de una atmósfera. 4. 5. Incremento de la temperatura. 6. La atmósfera de Marte es relativamente fina y tiene muy baja presión superficial. Está compuesta mayoritariamente de dióxido de carbono, CO2, y cuando Marte empiece a calentarse, este gas puede ayudar a retener la energía térmica cerca de la superficie. Además, a medida que la temperatura aumente, se debería liberar más CO2 de las reservas congeladas en los polos, incrementando el efecto invernadero. Otra forma de mejorar la atmósfera y, posteriormente, crear el efecto invernadero es la introducción de amoníaco, metano y otros hidrocarburos. Se han encontrado grandes depósitos de amoníaco e hidrocarburos, congelados en pequeños cuerpos celestes como Titán, que orbitan el sistema solar. Podría ser posible redirigir el movimiento orbital de estos u otros objetos pequeños que contengan grandes cantidades de estas sustancias para que choquen con Marte, liberándolas así en la atmósfera marciana,
Sin embargo, incluso si conseguimos evitar que se liberen al espacio, el metano solo puede existir en la atmósfera de Marte durante un tiempo limitado, antes de ser destruido. Se presume que este gas eventualmente se agotará mediante los mismos procesos que despojaron a Marte de gran parte de su atmósfera original, procesos que se cree tardaron cientos de millones de años. Aún así, compuestos bien conocidos que hemos estado generando en la Tierra durante muchos años pueden ayudarnos. En particular, gases de efecto invernadero muy potentes, como el hexafluoruro de azufre, los clorofluorocarbonos o los perfluorocarbonos, se han propuesto como medios iniciales para aumentar la temperatura en Marte y mantener la estabilidad climática a largo plazo. Estos gases crean un efecto invernadero miles de veces más fuerte que el CO2. Se ha estimado que serían necesarios aproximadamente 0,3 microbares de estos gases en la atmósfera marciana para derretir los glaciares del Polo Sur cargados de CO2, lo que equivale a 3 veces la masa de gases de CO2 generados en la Tierra entre 1972 y 1992, antes de que su producción fuera prohibida por un tratado internacional. Mantener la temperatura requerirá la producción constante de estos compuestos, ya que se destruyen bajo la influencia del Sol. Se ha calculado que la introducción anual de 170 kilotones de compuestos de efecto invernadero óptimos sería suficiente para mantener el efecto invernadero dada la atmósfera terraformada. Sin embargo, incluso con todos estos esfuerzos, sería difícil preservar la atmósfera frente a la erosión causada por el viento solar, debido a la falta de un campo magnético global protector. Uno de los aspectos clave de la terraformación de Marte es proteger la atmósfera presente y futura para que no se disperse al espacio. Algunos científicos sugieren que crear una magnetosfera artificial a escala planetaria podría ayudar a resolver este problema. Según científicos japoneses del Instituto Nacional de Ciencias Termonucleares, esto se puede lograr mediante tecnologías modernas, construyendo un sistema de anillos superconductores latitudinales refrigerados, cada uno con suficiente corriente continua. El mismo informe argumenta que el impacto económico del sistema podría minimizarse usándolo también como sistema de transmisión y almacenamiento de energía planetaria. Además, durante el taller Planetary Science Vision 2050, a finales de febrero de 2017, el científico de la NASA, Jim Green, propuso colocar un campo magnético dipolar entre el planeta y el Sol para protegerlo de partículas solares de alta energía. Imagina un enorme imán ubicado en el punto de Lagrange L1, a unas 320 radios de Marte, creando una magnetosfera artificial. El campo magnético debería ser comparable al de la Tierra, y esto se podría lograr con un imán de 1 o 2 teslas. Una vez construido y colocado en órbita, este escudo permitiría al planeta restaurar parcialmente su atmósfera y prevenir una mayor evaporación. Esto dirigiría más luz solar a la superficie del planeta y podría aumentar significativamente la temperatura de Marte. Un espejo con un radio de 124 kilómetros podría posicionarse como satélite, utilizando su eficacia como vela solar para mantenerse en posición estacionaria respecto a Marte, ubicado cerca de los polos planetarios, con el fin de liberar los depósitos de CO2 del casquete polar y contribuir al calentamiento general mediante el efecto invernadero. En este momento, el principal obstáculo es el difícil proceso de lanzar espejos de gran tamaño desde la Tierra. Y ahora, finalmente, gracias a todas las manipulaciones mencionadas, alcanzaremos la etapa final, aunque el camino hasta ese punto probablemente tomará cientos de años. Al introducir plantas, aumentar el nivel de oxígeno y crear nuevos biomas en el planeta,
podremos movernos libremente y respirar con normalidad, eliminando por completo la necesidad de dispositivos adicionales que sostengan nuestra vida. Entonces, ¿qué nos espera después? A largo plazo, una vez que la producción supere las necesidades de consumo, estos pasos servirán como base para la extracción de metales raros, como platino, oro, plata y otros, que son abundantes en Marte. Viajar de Marte a la Tierra es mucho más fácil que hacerlo en sentido contrario. Aún más prometedora es la proximidad del cinturón de asteroides a Marte. Dáctil, una pequeña luna asteroide del cinturón de unos 1,3 kilómetros de diámetro, se cree que contiene más hierro del que la humanidad haya usado jamás. Estos asteroides podrían extraerse relativamente cerca de Marte y transportarse de vuelta con un bajo coste económico. Compañías como TransAstra Corporation y KESE ya están planificando la minería de asteroides. Un puesto avanzado en Marte solo facilitaría las cosas. Podríamos ver una especie de ruta comercial triangular, similar a la que existía en el siglo XVIII entre Gran Bretaña, las Indias Occidentales y Norteamérica. El potencial económico es enorme. Cada uno de estos pasos presenta un gran desafío, pero es solo cuestión de tiempo antes de que la humanidad parta a conquistar Marte. Y aún así, ya podemos preguntarnos, ¿qué nos espera después de la exitosa colonización de Marte? ¿Empezaremos la minería masiva de asteroides para construir un nuevo sistema económico? ¿Viajaremos más lejos para conquistar el próximo planeta? ¿O tal vez construiremos una enorme estación espacial para estudiar sistemas vecinos? La respuesta sigue siendo la misma. Solo necesitamos empezar por lo pequeño. ¿Estamos solos en el universo? Quienes participan en la búsqueda de vida extraterrestre comparten cada vez más la opinión de que la humanidad no está preparada para un contacto con civilizaciones alienígenas. Esto se hace evidente en el momento en que dejamos de lado los sueños y la imaginación y nos adentramos en el método científico. No solo la búsqueda de civilizaciones inteligentes puede resultar infructuosa, sino que también puede abrir una puerta que no estamos preparados para atravesar. ¿Qué misterios se ocultan realmente detrás del silencio cósmico? ¿Y por qué ponemos tanto esfuerzo en intentar contactar con seres extraterrestres, sabiendo que puede que nunca logremos este objetivo? Tras años explorando las posibilidades de contacto con seres extraterrestres, los científicos han llegado a conclusiones sorprendentes. Imaginemos que una civilización alienígena se encuentra al mismo nivel tecnológico que nosotros, y que sus naves espaciales vuelan a la misma velocidad que las nuestras. Resulta que una vida inteligente con ese nivel de desarrollo necesita menos de 1.000 millones de años para extenderse por toda una galaxia del tamaño de la nuestra. Solo hay que mirar qué rápido estaría realmente habitada la galaxia por cualquier civilización de este calibre. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué no vemos esta galaxia llena de vida a nuestro alrededor? Para responder a esta pregunta, necesitamos fijarnos en la escala de Kardashev. La mayoría de los científicos modernos utilizan esta escala para medir la capacidad potencial de los organismos vivos de colonizar el espacio circundante y, posteriormente, la posibilidad de contacto con otras formas de vida. Esta escala ofrece su propia respuesta a por qué no vemos este paisaje de espacio poblado a nuestro alrededor. Kardashev propuso medir el nivel de avance tecnológico de una civilización basándose en qué tan eficientemente utiliza sus recursos energéticos. Según esta escala, una civilización de tipo 1 puede aprovechar toda la energía que pueda extraer de su planeta natal, irradiada por su estrella. Este tipo de civilización está preparada para viajes interplanetarios y, eventualmente, podría colonizar todo su sistema. Para ponerlo en contexto,
solo usamos el 73% del potencial energético del planeta, mientras que la cantidad de energía solar que conseguimos aprovechar es menos del 0,1. Resulta que todavía estamos en el nivel 0 según la escala. Las civilizaciones de tipo 2 son capaces de capturar energía no solo de su planeta natal, sino también de cualquier fuente dentro de su sistema estelar, o al menos están cerca de poder hacerlo. En la búsqueda de este tipo de civilización, los científicos buscan una esfera de Dyson, una estructura artificial hipotética que permitiría a la civilización aprovechar toda la energía de su estrella desde dentro del sistema. Estas civilizaciones serían capaces de viajar entre estrellas, colonizar activamente su propia galaxia y posiblemente expandirse a las zonas cercanas, aumentando así la cantidad de energía que pueden usar. Las civilizaciones de tipo 3 serían capaces de aprovechar la energía de sistemas vecinos, controlar la energía de toda su galaxia e incluso del universo entero. Estas civilizaciones podrían no solo controlar la energía, sino posiblemente transformar mundos enteros. Existe una razón sencilla por la que comunicarse con una civilización tipo 1 es problemático. Al calcular la capacidad de transmitir y recibir señales en el espacio, descubrimos que la visibilidad máxima de la actividad energética de la Tierra, señales de radio, láseres, actividad eléctrica, es muy limitada. Solo podemos ser vistos o escuchados a una distancia de 4 años luz. El ruido que generamos solo podría ser percibido por nuestros vecinos más cercanos, que hayan alcanzado el mismo nivel de desarrollo. Una civilización de tipo 2 podría escucharnos desde mucho más lejos y al mismo tiempo asegurarse de permanecer desapercibida, ya sea por la gran distancia o porque así lo desee. Tras 60 años transmitiendo señales y escaneando el cielo en busca de señales artificiales, no hemos encontrado nada y seguimos sin ser escuchados. El paradigma del gran silencio fue planteado por primera vez por el legendario físico Enrico Fermi. Hablando con sus colegas, planteó una pregunta aparentemente sencilla: ¿dónde están los alienígenas y por qué no nos han visitado? Sin embargo, si consideramos el nivel de desarrollo de nuestra civilización, la respuesta es bastante obvia. ¿Por qué lo harían? La logística necesaria para los viajes interestelares solo está disponible para civilizaciones que han alcanzado al menos el tipo 2, y a sus ojos, nosotros no lo valemos. ¿Qué persona en su sano juicio intentaría comunicarse con hormigas? ¿Cómo podría una hormiga reconocer que alguien está intentando comunicarse con ella? Después de todo, en términos de nuestro desarrollo y avance tecnológico comparados con ellos, somos como hormigas altamente desarrolladas que han conquistado un planeta entero, sin mencionar el uso ineficaz del potencial de dicho planeta. Otras civilizaciones, que, como nosotros, todavía no han alcanzado el tipo 1, permanecen confinadas a su propio planeta y sistema estelar. Simplemente no es realista esperar ningún invitado de un lugar así. Es posible que, en este mismo momento, ellos estén lidiando con los mismos problemas que nosotros: hambre, lucha por recursos y guerras menores o mayores por territorios. Por lo tanto, parece que las civilizaciones de tipo 1 simplemente tendrían otras cosas de las que preocuparse. Sin embargo, es posible que alguien haya superado esos problemas y haya decidido lanzarse al espacio. Los datos presentados por los científicos sugieren que podríamos tener, de hecho, un número sorprendentemente grande de vecinos. Al levantar la mirada hacia el cielo despejado, podemos imaginar cuántos planetas potencialmente habitados existen. Lo que vemos en el cielo es solo el uno de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Incluso si solo el uno de esos mundos estuviera habitado por vida consciente, eso equivaldría a alrededor de 100.
civilizaciones inteligentes solo en nuestra galaxia, y todas permanecen en silencio. Hay una gran cantidad de soluciones al paradoja de Fermi, porque existen alrededor de 100 teorías científicas que intentan explicar este silencio. Vamos a desglosar las más interesantes. 1. No hay señales de civilizaciones tipo 2 o 3, porque no existen. El análisis científico nos dice que hay miles de civilizaciones solo en nuestra galaxia, por lo que se presume que existe un factor que frena su desarrollo. Este factor se llama el Gran Filtro. 2. Esta teoría sugiere que, después de alcanzar un cierto nivel de desarrollo, la vida enfrenta un obstáculo imposible de superar. Sin embargo, los científicos no saben qué es exactamente este gran filtro. Las posibilidades solo están limitadas por nuestra imaginación. Desde inteligencia artificial, que elimina la vida orgánica excesivamente desarrollada, hasta distintos tipos de apocalipsis. 3. Lo más desafortunado de esta teoría es que, si es cierta, la humanidad se enfrenta a 3 posibles escenarios de futuro. 1. Primer escenario. Nosotros, como humanidad, somos una forma de vida única que ha logrado superar el gran filtro. Esto significaría que alcanzar nuestro nivel de progreso es extremadamente difícil y las probabilidades de que ocurra son muy bajas. En este caso, el silencio cósmico sería causado porque la mayoría de civilizaciones fracasan al superar el gran filtro, y por eso simplemente no tenemos con quién contactar. 2. 3. Segundo escenario. Resulta que somos los primeros entre nuestros vecinos en alcanzar este nivel. Esto sería porque las condiciones necesarias para la existencia de vida consciente se establecieron relativamente hace poco, y nosotros fuimos los pioneros de este progreso. En este caso, simplemente nos encontramos en el lugar y momento adecuados para convertirnos en una de las primeras civilizaciones ultrainteligentes. También significa que tenemos mucho tiempo para avanzar y convertirnos en una civilización tipo 2 y tipo 3. 4. Esa es la razón por la que no hay esperanza de contacto. Estamos progresando más rápido que cualquier otra forma de vida orgánica desde el Big Bang. El tercer escenario presentado por los científicos es más pesimista. Ellos consideran que si no fuimos los primeros en alcanzar este nivel de desarrollo en esta rara secuencia de eventos cósmicos, y el gran filtro todavía nos espera, entonces la vida evoluciona a intervalos regulares hasta alcanzar cierta etapa, que es exactamente donde nos encontramos ahora. Sea lo que sea o quien sea, presenta un desafío que impide que la vida evolucione hacia una civilización tipo 1, y es poco probable que nosotros seamos una excepción a esta regla. Quienes apoyan esta tercera hipótesis creen que el silencio cósmico es una buena noticia para nosotros. Después de todo, la presencia de vida compleja en Marte, en alguna luna o en otro lugar, significa que el gran filtro seguramente nos espera. También existe un punto de vista opuesto. Según esta teoría, las civilizaciones tipo 2 y tipo 3 sí existen, y no nos hemos encontrado con ellas por una razón. Esto se basa principalmente en el hecho de que nuestro alcance en la búsqueda es muy limitado. Al fin y al cabo, solo buscamos señales a 100 años luz de distancia, lo que representa apenas el 0,1 de nuestra galaxia. Las teorías más interesantes derivadas de esta versión son las siguientes. La galaxia ha sido colonizada desde hace tiempo, y para los propios colonizadores, nosotros estamos ubicados en una zona poco interesante y desierta. Un ejemplo perfecto de una situación similar ocurrió en la historia de la Tierra, la colonización de América del Norte. Los nativos americanos que vivían en las partes más remotas del continente solo se enteraron de la presencia de sus vecinos europeos, superdesarrollados,
varias décadas después de su llegada. También es posible que la actividad exista alrededor de nuestro sistema, pero somos demasiado primitivos para comprender esas señales, o estamos enfocando nuestros esfuerzos en otra dirección. Sería como intentar comunicarse con personas usando Internet a través del código Morse. Otra posibilidad es que nuestras mentes difieran tanto de otras formas de vida que nuestros intentos de contacto se perciban como ruido sin sentido. Una hipótesis más interesante es la teoría del zoológico cósmico, que plantea que en realidad estamos rodeados por una galaxia densamente poblada, y que la Tierra es algo así como una reserva natural. Puedes observarla, pero no se te permite hacer un safari ni interactuar con formas de vida tan primitivas. Aún así, cada intento de explicar esta paradoja se encuentra inevitablemente con límites. Todavía sabemos muy poco sobre el espacio, y no hemos evolucionado al nivel necesario para resolver estos problemas. Pero eso no significa que nuestros intentos de encontrar vida inteligente se hayan detenido, ni que la humanidad esté congelada esperando un contacto externo. Actualmente, existen al menos 2 proyectos que llevan varias décadas intentando establecer contacto y buscar vida extraterrestre: SETI y METI. El trabajo de estos proyectos se basa en la ecuación de Drake, una fórmula matemática que sugiere que es posible calcular de manera aproximada el número y, lo más importante, la ubicación potencial de mundos habitados. El siguiente paso es usar esta información para intentar comunicarse. Según esta ecuación, nuestra galaxia alberga entre 8 y 2, 900 sistemas con vida inteligente. A medida que la ciencia avanzó y nuestro conocimiento sobre la galaxia creció, los cálculos se hicieron más precisos. De manera realista, deberían existir 36 mundos, hermanos coexistiendo con nosotros en la Vía Láctea. El proyecto SETI comenzó en 1984 y, al principio, se centró en escanear nuestro entorno más cercano en busca de señales de radio artificiales provenientes de nuestros posibles vecinos. Sin embargo, no se encontraron señales. Actualmente, la mayor esperanza es que el telescopio espacial europeo Gaia aporte algún resultado. Es capaz de transmitir información sobre la ubicación exacta de todas las estrellas de nuestra galaxia y ofrecer una evaluación precisa del potencial de cada sistema estelar. Gracias a esto, el proyecto SETI pudo pasar de una estimación aproximada de varios sistemas estelares a un análisis detallado de cada uno, gracias a un avance tecnológico. Ahora, cada señal enviada está dirigida a los sistemas con mayor probabilidad de albergar vida inteligente. ¿Recibiremos respuesta de alguno de ellos? La respuesta es sí y no. Algunos de los sistemas que ya hemos investigado están tan lejos que cualquier respuesta tardaría más de 600 años en llegar a la Tierra. Y por último, pero no menos importante, la misión METI también es muy relevante. Después de todo, su función es intentar captar mensajes del espacio y enviar nuestros saludos a estrellas lejanas. Sabemos de al menos 8 intentos de comunicación. 2 de ellos son los famosos discos de oro en las sondas Voyager y otros similares en las Pioneer. Los otros 6 son mensajes contenidos en señales de radio dirigidas a ciertas estrellas, por ejemplo, a una de las estrellas más cercanas de tipo solar, Gliese 581. Hasta ahora se han realizado unas 40 sesiones de radio en total. Es poco probable que escuchemos una respuesta, pero es posible que nuestros descendientes sí lo hagan. Resumiendo los resultados de nuestro pequeño estudio, podemos decir con bastante certeza que el silencio del universo es normal. También es posible que todavía no hayamos evolucionado lo suficiente para contactar con la inteligencia que nos rodea,
o incluso que el propio cosmos aún no esté preparado para ello. ¿Cuál de estos escenarios es el más probable? ¿Somos una especie única o el espacio entero ha sido colonizado por civilizaciones superdesarrolladas desde hace tiempo? ¿Estamos cerca de descubrir las respuestas a estas preguntas, pero estamos preparados para ese contacto?